el tema de cáncer de gástrico y colorectal. Doctora Villavicencio, ella es, como les comentaba hace rato, cirujano oncólogo. Ella está adscrita aquí en el Instituto Nacional de Cancerología en tumores de tejidos blandos. ¿Vero? Ok. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok. Bueno, la siguiente charla va a ser sobre cáncer gástrico y cáncer colorectal. Vamos a ir un poquito rápido en base del tiempo. Y empezaremos con cáncer gástrico. La incidencia de este tipo de tumor ha ido en aumento a nivel mundial. Se han deportado aproximadamente 455,000 casos nuevos y 400,000 defunciones. En Estados Unidos forma parte de su sistema de salud en donde los casos son bastante incrementados. En México no son de los más frecuentes, sin embargo todavía se encuentran dentro de los primeros 10 causas de cáncer. Vemos aquí una imagen en donde tenemos la distribución mundial de este tipo de tumor. Dentro de los factores de riesgo, bueno, la infección por Helicobacter pylori es de gran importancia, ya que muchas veces se asocia a gastritis crónica trófica y a una histología intestinal. Otro de los factores de importancia son los factores dietéticos. Una dieta alta en sal, alta en nitratos, son condicionantes de desarrollar este tipo de cáncer. Asimismo, el tabaquismo nos da un riesgo 1.5 a 2 veces más del riesgo de la población general. La obesidad, a su vez, también nos da 2 veces más la posibilidad de tener tumores proximales, principalmente. Asimismo, el antecedente de cirugía gástrica previa y anemia perniciosa son riesgos que nos pueden condicionar el desarrollo de este tumor. Dentro del escrutinio que tenemos para este tumor, bueno, tenemos algunas recomendaciones en la población normal. En Oriente se ha visto que son países que tienen una alta detección en etapa temprana, aproximadamente el 70%. En Japón, los individuos mayores de 50 años se les realiza una serie esofágico-gastroduodenal anual y una endoscopia superior cada 2 a 3 años de manera rutinaria. En Corea, la endoscopia superior se realiza cada 2 años entre los 45 y 70 años, estos por la alta incidencia que tienen ellos comparado con Occidente. En nuestro país o los países de Occidente no hay un programa de escrutinio específico para la detección de este tumor. Eso es un problema y ahorita vamos a ver por qué. Las poblaciones de alto riesgo que se asocian al desarrollo de ese tumor son el síndrome de Lynch, síndrome del cáncer gástrico difuso familiar, la anemia perniciosa, el síndrome de poliposis juvenil. Vemos aquí una imagen en donde nos visualiza la importancia de hacer una detección temprana. Esto se asocia con unas mejores tasas de supervivencia. Como vemos en Japón, pues las tasas son arriba del 60% comparado con los países de Occidente, en donde las tasas a largo plazo pues caen hasta un 30% menos. Como habíamos comentado, la forma del escrutinio, pues bueno, generalmente es a través de una serie esofágo-gastroduodenal. Es un método que se prefiere en países de Oriente, como son Japón, por ejemplo. Se observan lesiones malignas, infiltrantes, lesiones tempranas hasta en un 14%. Su beneficio principalmente es en pacientes que tienen litis plástica y ya que no distiende el estómago por la situación patológica. Una situación en contra es que el 50% nos puede dar falsos negativos y confundir las imágenes. La otra es la endoscopia superior, nos realiza una visualización directa de la mucosa gástrica. Tenemos la ventaja que podemos tomar biopsia de las lesiones sospechosas. Tiene una mayor sensibilidad. La contra es que es un procedimiento invasivo, tiene un alto costo. La experiencia para detectar lesiones malignas, pues no toda la gente está capacitada para poder hacer una detección de lesiones muy pequeñitas y detectarlas con anticipación. La American Gastroenterology Association nos reporta que para Helicobacter pylori hay sitios a biopsia para detectar el Helicobacter pylori. Los vemos ahí numerados con las letras por orden de prioridad. Sin displasia, generalmente se recomienda hacer 2 biopsias y puede el paciente, en caso de ser negativas, dejarse en vigilancia. En síndromes hereditarios difusos, generalmente se recomienda hacer una colonoscopia, hacer una endoscopía más que colonoscopia a partir de los 40 años y en algunos casos de alto riesgo se recomienda hacer una gastrectomía profiláctica después de los 20 años.
Cuando hay la presencia de pólipos gástricos, pues generalmente si son adenomatosos, lo recomendable es resecar y seguimiento anual. La vigilancia debe ser cada 3 años con atrofia o metaplasia intestinal. Dentro de las variantes histológicas, la mayoría de ellos son adenocarcinomas, en el 95% de los casos, y tenemos 2 variantes. La intestinal, que es la más frecuente, se presenta en hombres arriba de 65 años, tienen un crecimiento ordenado y generalmente va, como se ve en la imagen, de un epitelio normal, posteriormente una gastritis aguda, después una gastritis crónica, después una gastritis atrófica, desarrollo de una metaplasia intestinal, una displasia y al final un adenocarcinoma. La otra variante es la difusa, tiene una incidencia en incremento en pacientes jóvenes, generalmente se presenta en mujeres, es de tipo agresivo, tiene un pobre pronóstico y está asociado a la mutación del CDH1. Generalmente no hay lesiones precursoras y nos da una linitis plástica. La mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Hay el problema de no tener un método de detección oportuna. El 80% de los pacientes se presentan en etapas avanzadas y el 20% de ellos se asocian a síntomas de una úlcera gástrica. Los tumores generalmente se presentan en una etapa localmente avanzada, muchos de ellos tienen pérdida de peso del 60%, dolor abdominal en el 50%, menos frecuente puede haber melena, disfagia, anorexia, saciedad temprana, puede haber vómito por obstrucción pilórica que a veces es palpable, puede haber ascitis, ictericia o incluso una enfermedad metastásica. 33% de los casos al diagnóstico ya tienen una condición metastásica, puede ser a peritoneo con el desarrollo de una carcinomatosis, a hígado, a ovario, a ganglios linfáticos no regionales, que dependiendo de la localización, pues tienen algunos epónimos, ¿no? Como el ganglio periumbilical, que es el de la hermana María José, el supraclavicular, el Virchow, y las metástasis al fondo del saco posterior de Blumer. Ante cualquier sospecha diagnóstica, generalmente debemos realizar una endoscopia superior. Esto nos ayuda a identificar lesiones tumorales y nos permite tomar biopsias, como habíamos comentado. Se recomienda que sean de 6 a 8 muestras. Se evalúa el grado de obstrucción gástrica que haya, si es que está presente. La presencia de sangrado nos permite tener un control hemostático y, por supuesto, la confirmación de la infección por Helicobacter pylori. Para el diagnóstico, aparte de la endoscopía, es conveniente realizar una tomografía de tórax y abdomen. Nos da una efectividad hasta del 82% y nos puede evaluar la extensión de la enfermedad, afección ganglionar, resecabilidad, metástasis, ascitis por carcinomatosis. Hay que hacer también una evaluación nutricional del paciente para proporcionar algunas condiciones de apoyo. Con esto nosotros tenemos la necesidad de hacer una evaluación clínica y con los exámenes vamos a poder etapificar a nuestros pacientes. Generalmente utilizamos el sistema de etapificación de la JCC a través del TNM para determinar el tratamiento oportuno que nosotros vamos a proporcionar a nuestros pacientes. Y dentro de las gamas de tratamiento, pues bueno, tenemos varias opciones, entre las cuales va a depender de la etapa clínica en la cual se presenta el paciente y puede ser desde en etapas muy tempranas, diagnósticos generalmente con tumores diferenciados, menos de 2 centímetros, que no tengan ganglios linfáticos positivos, pues puede ser desde una resección endoscópica cuando las lesiones son muy pequeñas, hasta el desarrollo de una cirugía mucho mayor, como es una gastrectomía con resección ganglionar, o incluso en etapas metastásicas, quimioterapia, radioterapia, cirugías paliativas o solamente cuidados paliativos en casos extremos. Tenemos algunos algoritmos que nos ayudan a elegir algún tipo de tratamiento. Generalmente si es enfermedad localizada, pues bueno, generalmente la cirugía sería la primera opción. En enfermedad localmente avanzada tenemos 2 opciones, cirugía más adyuvancia, que puede ser quimio-radioterapia, o puede ser quimioterapia perioperatoria, o, que puede ser quimioterapia no adyuvante más cirugía y después QT adyuvante. En caso de enfermedad metastásica, pues bueno, generalmente va encaminada a la quimioterapia paliativa y al manejo sintomático de estos pacientes. Si el tumor es resecable y sin metástasis, el tratamiento de elección es la cirugía, que es la que nos da un mejor pronóstico. Y pues bueno, ahí tenemos varios procedimientos que podemos realizar dependiendo de la localización del tumor. En tumores distales e intestinales generalmente se puede optar por una gastrectomía subtotal. En tumores proximales o difusos podemos realizar una gastrectomía total.
siempre debe ser realizada por un cirujano oncólogo con experiencia para realizar una buena disección ganglionar y obtener unos márgenes quirúrgicos adecuados, que sería uno de los puntos primordiales al realizar este tipo de tratamientos. Tenemos aquí algunas imágenes en donde vemos algunas opciones quirúrgicas, algunos tipos de reconstrucción. Este procedimiento puede ser a través de una cirugía abierta o podemos ayudarnos a través de cirugía de mínima invasión, o incluso en la actualidad en algunos casos seleccionados, pues hasta cirugía robótica. El siguiente cáncer es el cáncer colorectal. Este cáncer es más frecuente todavía que el anterior. A nivel mundial tenemos 1.360.000 casos nuevos aproximadamente y 693.000 defunciones a nivel mundial. En Estados Unidos, pues bueno, oscila entre 134.000 aproximadamente los casos nuevos y 49.000 las defunciones. En México, aunque es mucho menos frecuente, de todos modos se considera dentro de las primeras 5 causas de incidencia y de mortalidad, con 8.650 casos nuevos y 4.600 defunciones. Vemos aquí una tabla en donde vemos que, sobre todo en hombres, la próstata es el tumor que nos ocupa el primer lugar, que es la siguiente charla que vamos a tener. Enseguida el cáncer colorectal, después el estómago, el hígado, esófago, vejiga y de ahí los demás. Dentro de los factores de riesgos, pues bueno, tenemos la edad, arriba de 50 años en la historia familiar como los más importantes. La raza generalmente es mayor en afroamericanos, el género es más frecuente en hombres comparado con las mujeres y en etapas más tempranas la dieta se asocia al consumo de carnes rojas, alta en grasa. La poca actividad física es un factor condicionante también asociado a los factores de riesgo, lo mismo que el tabaquismo y el alcoholismo. Asimismo, el antecedente de enfermedades crónicas inespecíficas del colon también son factores que nos pueden incrementar el riesgo de padecer esta enfermedad. Vemos una tabla en donde vemos a un paciente que no tiene factores hereditarios de cáncer colorectal o adenoma, pues el riesgo que tiene es casi el general de la población. Sin embargo, conforme vamos teniendo un familiar de primer grado con cáncer colorectal, el riesgo se incrementa al doble. Si tenemos aparte un pariente con un diagnóstico antes de los 45 años, pues se incrementa casi al triple. Y cuando tenemos un pariente, más de un pariente con cáncer colorectal, pues casi se cuatruplica el riesgo de tener este tumor. El 90% de los casos se presenta después de los 50 años. La colonoscopía es el estudio de elección para el escrutinio de estos pacientes. Nos permite resecar lesiones premalignas como son algunos pólipos adenomatosos. Y bueno, es importante saber también que la progresión de este tumor pues no es de un día para otro. Generalmente la progresión de la presencia de un adenoma hasta llegar a un cáncer de colon es por lo menos de 10 años. Algunos textos nos dicen que puede ser entre 10 y 15 años el tiempo en el que nosotros podemos desarrollar este tipo de tumor. Dentro de los métodos de escrutinio también tenemos la sangre oculta en heces, es otro método de detección. Esta prueba generalmente reduce el 32% de la mortalidad si la hacemos de manera anual. Si la prueba es positiva, pues esto es una indicación para hacer una colonoscopía y podemos hacer adicionalmente la inmunohistoquímica en heces, que también es un estudio que nos ayuda bastante para la detección temprana. La presencia del DNA en heces también nos ayuda al diagnóstico. Nos podemos apoyar también de estudios de imagen y endoscopía, como es la colonoscopia, ya habíamos comentado. Nos permite tomar biopsias, hacer resecciones en caso de lesiones premalignas. Generalmente siempre es recomendable hacer este estudio bajo sedación y en situaciones de manos expertas. Dependiendo de la localización del tumor, pues puede ser una sigmoidoscopia flexible solamente. La desventaja es que solamente revisa aproximadamente 60 centímetros del margen anal, o incluso hacer una Colotac como un método adyuvante. También hay que ver en qué riesgo tenemos a nuestros pacientes para hacer estos exámenes de escrutinio. Generalmente podemos tener 3 grupos de riesgo, que son el riesgo promedio, el riesgo elevado y los síndromes de alto riesgo. Dentro del riesgo promedio, pues bueno, tenemos la edad mayor igual a 50 años, no historia de pólipos o cáncer colorectal, sin historia de enfermedad inflamatoria intestinal y una historia familiar negativa para cáncer colorectal.
Es el riesgo que tenemos casi toda la población. El riesgo elevado, pues ya tenemos una historia personal, ya sea de adenomas o pólipos serratos o sésiles, un antecedente ya de cáncer colorectal, un antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal o antecedentes familiares de cáncer colorectal. Y los síndromes de alto riesgo, pues bueno, los que son portadores de síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Cowden, el PTEN, amartoma, síndrome de Li-Fraumeni. Los estudios que podemos hacer de escrutinio, pues bueno, los tenemos aquí. La sangre ocultanesa se recomienda que sea de manera anual, la sigmoidoscopia flexible cada 5 años, la colonoscopia cada 10 años y el enema de bario, pues en la actualidad ya no se recomienda como se hacía desde épocas antiguas, ¿no? Dentro de los signos y síntomas, generalmente los pacientes son asintomáticos cuando están en etapas tempranas y generalmente son detectados durante los estudios de escrutinio, habitualmente la sangre ocultanesis. Cuando los pacientes ya son sintomáticos, la enfermedad pues ya se presenta en una etapa más avanzada y dentro de los signos y síntomas que podemos tener, pues tenemos los que predominan de colon derecho y de los que predominan de colon izquierdo. En el colon derecho, pues es la melena, generalmente se asocian a un síndrome anémico, puede haber dolor difuso, una masa palpable. En el colon izquierdo, generalmente son cambios en los hábitos intestinales, puede haber datos de obstrucción, hematoquexia rectorragia e incluso puede llegar a haber perforación. El 20% de los pacientes al diagnóstico tendrán una enfermedad metastásica y puede ser una enfermedad voluminosa ganglionar hasta en el 70% de los casos, metástasis hepática hasta en el 60%, pulmonares hasta el 30%, carcinomatosis en el 30 al 40%. Estos pacientes generalmente se asocian con deterioro clínico, anorexia, caquexia, dolor difuso, distensión abdominal o ictericia. El estándar de oro del diagnóstico para estos pacientes pues es la colonoscopia. Esta nos confirma la localización de la lesión, nos permite tomar biopsias, evaluar el grado de obstrucción que tienen estos pacientes y pues nos permite descartar otros tumores en diferentes localizaciones del colon. Otros métodos que nos pueden ayudar a la etapificación de estos pacientes pues es la tomografía de tórax y abdomen, para evaluar la extensión de la enfermedad, invasión a otros órganos o ganglios, para ver si hay obstrucción intestinal, detectar metástasis o una resonancia de pelvis cuando los tumores se localizan en el recto principalmente. Nos evalúa la extensión local y regional del tumor, la invasión a la próstata, las vesículas seminales, vagina, vejiga, dependiendo del género del paciente y principalmente la evaluación de la grasa perirectal. Otros estudios que nos pueden ayudar pues son ultrasonidos endoscópicos para evaluar extensión local y regional del tumor rectal, un PET para evaluar enfermedad metastásica o recurrencia posterior al tratamiento y el antígeno carcinoembrionario tiene una alta sensibilidad y especificidad, sin embargo su utilidad principalmente es para seguimiento y la detección de recurrencias. Con la evaluación clínica y los exámenes de detección se determina la etapa clínica para poder proponer un tratamiento a estos pacientes. La base del tratamiento del cáncer de colon pues, es la cirugía. Resecar el tumor, obtener unos márgenes amplios e incluir generalmente la raíz del mesenterio hasta la emergencia de los vasos. Debemos cumplir criterios oncológicos, que son los márgenes adecuados. Debemos intentar preservar la continuidad intestinal siempre que se pueda. No siempre se puede. Hay veces que los pacientes necesitan salir con una colostomía y posteriormente se evalúa la reconexión. Posteriormente a esto, pues dependiendo de la etapa clínica, se evaluará si se requerirá quimioterapia adyuvante. En el cáncer de recto, si se tiene una afección ganglionar o un tumor voluminoso, generalmente se prefiere iniciar con una quimiorradioterapia inicial y posteriormente evaluar la cirugía. Es necesario evaluar la preservación del esfínter en caso de que se pueda hacer, pues procedimientos que lo conservan. En caso de que no se pueda, pues bueno, habría que ver cuáles son las opciones terapéuticas. Se debe hacer una resección completa para tener un mejor control locorregional. Y bueno, dentro de las opciones, pues bueno, dependiendo de la localización del tumor, puede ser la resección segmentaria del colon, hemicolectomía derecha, hemicolectomía izquierda, rectosigmoidoscopía. El uso de engrapadoras nos ha ayudado mucho al desarrollo de una buena cirugía e incluso los procedimientos en la actualidad pues ya pueden ser abiertos, pueden ser con el apoyo de una cirugía de mínima invasión o incluso de una cirugía robótica.
Sería todo por el momento. Si tienen alguna duda o pregunta, pues nos veremos al final de las charlas. Muchas gracias, doctora Villavicencio. Por último, pero no al final, tenemos al doctor Sael Santana. Él es urólogo oncólogo y nos hablará sobre cáncer de próstata, otra de las neoplasias de gran importancia en nuestro país y que debemos de tener muy en cuenta. Sael, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Cantú y doctora Villavicencio, por la invitación. Vamos a hablar de cáncer de próstata. Voy a Nada tratar de más si puedes, ajustarme. ándale, listo, perfecto. Ahí está. ¿Ahí se ve? Se ve bien y se escucha perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a hablar de cáncer de próstata. Voy a enfocarme precisamente a lo que considero que debe ser abordado por los médicos de primer contacto. Y para empezar, sí me gustaría recordar un poquito qué es la próstata. Muchos de nosotros no sabemos en realidad qué es la próstata. La próstata es un órgano glandular en el 70%, en su mayoría. Aproximadamente en la edad media pesa alrededor de 20 gramos. Su función es producir ácido cítrico, calcio, fosfatasa ácida. Hay varias sustancias que tienen un efecto bacteriostático y sobre todo protección y capacitación del espermatozoide. O sea, finalmente tiene una función en la etapa reproductiva y gran parte de la producción de líquido seminal. La próstata anatómicamente, si nosotros la dividiéramos, tenemos 4 áreas principales donde tiene una gran importancia, sobre todo la zona periférica, que es la zona que está al alcance de un dedo cuando hacemos un tacto rectal. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que los cánceres de próstata se presentan, el 70% o más de ellos se presentan en la zona periférica, y por eso es que los cánceres de próstata inicialmente no dan síntomas obstructivos, que normalmente se dan cuando crece la zona central, la zona transicional, que es la parte que crece en los casos de crecimiento prostático benigno o hiperplasia prostática. Entonces, si hablamos un poco de incidencia, es bien importante ver a nivel mundial los datos de Globocan en 2018. Dicen que en todo el mundo cáncer de próstata en incidencia es el segundo después de mama y el 6º lugar en mortalidad, pero esa no es la realidad que tenemos en nuestro país. En México, cáncer de próstata representa el primer lugar en incidencia y primer lugar en mortalidad. Lo mismo dicen las estadísticas del INEGI. Si revisamos las causas de muerte en el varón en México por cáncer, el primer lugar de muerte por cáncer en el varón mexicano es cáncer de próstata. De ahí radica pues, la importancia de hablar de esta patología. ¿A quién le da cáncer de próstata? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Básicamente ser hombre y tener más de 45 o 50 años. Hay algunos otros antecedentes, como los antecedentes familiares, sobre todo familiares en primer grado, papás, hermanos con cáncer de próstata, puede conferir cierto grado de riesgo, sobre todo son pacientes que se pueden presentar con cánceres en edades más jóvenes, y otros como la raza negra. El abordaje diagnóstico, lo más importante o lo que todos tenemos al alcance es el hacer un antígeno prostático, el hacer un tacto rectal, y estas dos alteraciones o alteración en estas dos cuestiones, antígeno y tacto, nos puede llevar a tomar la decisión de tomar una biopsia, pero vamos a irlo definiendo poco a poco. El tacto rectal, que pues mucha gente lo ha dejado de hacer, muchos lo han cuestionado si tiene alguna implicación o tiene alguna importancia. Por lo menos para nosotros los urólogos tiene que ser algo totalmente indispensable en nuestra consulta. Tiene un valor predictivo positivo hasta el 30% con antígenos arriba de 2 nanogramos. No todos los cánceres de próstata se van a diagnosticar por un tacto, no, o sea, son pocos, pero si lo juntamos con un antígeno prostático elevado puede aumentar la posibilidad diagnóstica más de 2.5 veces. Y lo que nosotros le decimos a los residentes de urología es que solo hay 2 razones para que no hagas un tacto rectal: o no tienes dedo o el paciente no tiene recto. Pasando a la parte del antígeno prostático, esta es una proteasa que se secreta por el epitelio acinar de la próstata y que pasa a la circulación. Tenemos más de 30 años utilizando el antígeno prostático y se ha vuelto controversial, sobre todo porque es específico del órgano, pero no es específico de la enfermedad. O sea, tiene una baja especificidad
para el cáncer de próstata porque se puede elevar por muchas otras causas, no nada más por cáncer de próstata. El crecimiento prostático benigno, un proceso infeccioso o inflamatorio puede alterar las cifras de antígeno prostático, pero el antígeno prostático a la fecha sigue siendo la base para la detección oportuna o para los programas de detección oportuna a nivel mundial. ¿Qué es lo que vimos cuando llegó el antígeno prostático por ahí de los fines de los 80s, por ahí del 90-91, que fue aprobado por la FDA para detección oportuna o para screening en cáncer de próstata? Lo que vimos fue un aumento importantísimo en la incidencia de cáncer de próstata, y no es que hubiera más casos, sino que obviamente los empezamos a diagnosticar más. Y el tema con la mortalidad es que realmente el antígeno prostático no generó un impacto en la mortalidad por cáncer de próstata, y eso es lo que ha generado toda esta controversia de si debe utilizarse o no. Estos son los estudios clásicos en cuanto a screening masivo, el estudio americano y el estudio europeo. El estudio americano, que hizo screening en cáncer de próstata, pero también en pulmón, ovario y cáncer colorectal, vieron ellos que la mortalidad por cáncer de próstata realmente no era tan alta, y que el hacer antígenos prostáticos en el brazo de los pacientes que fueron sometidos a screening no generó un impacto importante. Después, ya haciendo análisis metodológicos en este estudio, se vio que era un estudio no muy bien llevado metodológicamente. El brazo control, pues la mayoría, como 90% de los pacientes también se habían hecho algún antígeno, entonces no tiene mucha validez actualmente estas conclusiones que se sacaron en aquellos tiempos, a diferencia del estudio europeo, donde se vio que los pacientes que eran sometidos a screening sí se logró reducir la mortalidad específica por cáncer alrededor del 20%, y conforme este estudio maduró y fue llevándose durante más tiempo, esa reducción de la mortalidad pudo llevarse hasta cerca del 40%, pero hablando de mortalidad específica por cáncer, no mortalidad global. Finalmente, así como en las charlas previas donde se ha hablado de qué tantos pacientes necesitas hacer escrutinio o llevar a un screening para poder salvar una vida, tendríamos que decir que, de acuerdo a los resultados del estudio europeo, tendríamos que hacer screening con antígenos prostáticos a 780 pacientes y tratar casi a 30 pacientes para salvar una sola vida, lo cual termina siendo parte de toda esta controversia si vale la pena hacer screening masivo en las poblaciones o ser un poquito más precisos. Pero aún así, aunque pareciera que el screening pudiera no servir, si comparáramos el screening en cáncer de próstata con el screening en cáncer de mama, lo que sí se ha observado es que a partir del advenimiento del antígeno prostático y que utilizamos el antígeno prostático, la tasa de pacientes metastásicos en cáncer de próstata bajaron del 25% por ahí de los años 80 a solo el 4% por ahí del 2002, y estoy hablando de países de primer mundo, en Europa o en Estados Unidos, donde se hicieron programas de screening masivo, a diferencia de cáncer de mama, que se ha mantenido muy estable. Entonces, los programas de tamizaje en el primer mundo, en estas poblaciones, nos han dejado enseñanzas después de 25 años, y creo que es lo que tendríamos que aprender nosotros en México, tomando en consideración la mortalidad que tenemos por cáncer de próstata. Muchos de los cánceres de próstata pueden llegar a ser indolentes. Muchos pacientes durante todo este tiempo fueron pacientes sobretratados, y que probablemente el cáncer de próstata puede ser parte del envejecimiento, y me refiero a algunos tipos de cánceres, no todos. Si hiciéramos autopsias y agarráramos a todos los pacientes que se mueren de 70 años, les quitamos la próstata y la vemos al microscopio, podríamos ver focos microscópicos de cáncer en el 70% de estos pacientes, y se murieron pues, de cualquier otra cosa. Entonces, si viéramos por estadios, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos detectan pacientes con enfermedad localizada en más del 80%, y solo ven el 4% de pacientes metastásicos, y esto es resultado efectivamente de sus programas de detección oportuna, pero es muy diferente a lo que tenemos en México. Estos son datos del Instituto Nacional de Cancerología, de cómo llegan los pacientes recién diagnosticados con cáncer de próstata, y en el INCAN, 40% de los pacientes que llegan recientemente diagnosticados por cáncer de próstata llegan con enfermedad metastásica. ¿Y quién se muere de cáncer de próstata? El paciente con enfermedad avanzada o metastásica. Entonces, el tema que tenemos nosotros en México es un diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque no estamos buscando estos cánceres, porque no estamos haciendo el énfasis suficiente en políticas de salud, y sobre todo
con ustedes, con los médicos de primer contacto, que vayan a buscar esos cánceres de próstata o ofrecerle al paciente una detección oportuna. Entonces, continuando con el antígeno prostático, además de utilizarlo para escrutinio y detección oportuna en cáncer de próstata, también lo utilizamos para vigilar tratamientos o detectar recurrencias en pacientes que ya hemos tratado. Podemos analizar el antígeno prostático de muchas formas. El antígeno total, la velocidad del antígeno, esto es ver la cinética y el comportamiento del antígeno durante el tiempo, evaluar la densidad del antígeno, que en esto tenemos que tener un ultrasonido y medir el volumen prostático, el antígeno ajustado a la edad, que esto me gustaría hacer énfasis, esto ya no está en uso, o sea, antes había tablas en las que decía que un paciente de 60 años probablemente puede tener hasta 5 o 6 de antígeno y es normal. No, las cifras tienen que ser cifras totales. Y la fracción libre del antígeno, que ahorita lo voy a mencionar. El antígeno prostático libre es una fracción del antígeno prostático que no va unida a proteínas, por eso se llama fracción libre, porque va libre en la circulación, y podemos llegar a medir este subtipo de antígeno prostático, de manera que esta fracción libre es útil en lo que llamamos nosotros la zona gris, que es entre 3 y 10 nanogramos, donde puede haber elevaciones por otras causas, como crecimiento benigno, la hiperplasia, pues, una prostatitis o alguna cuestión inflamatoria, una infección urinaria que nos pueda generar alteración. Esta es la zona gris. Si nosotros hacemos una fracción libre, nos puede ayudar a detectar los pacientes que pudieran ser sospechosos, que se pueda identificar o indicar una biopsia de próstata. La proporción va a ser inversa, o sea, un antígeno alto entre 3 y 10 con una fracción libre baja. Con fracciones libres abajo del 20 o 15% es un paciente que tiene una fracción libre sospechosa, de manera que a más baja es la fracción libre, las posibilidades de tener una biopsia positiva con cáncer de próstata aumentan. Entonces, hemos ido mejorando también y hemos ido cambiando las formas de utilizar el antígeno prostático, de manera que los últimos estudios lo que nos han visto es que el hacer un antígeno prostático en la edad mediana, o sea, me refiero por ahí de los 45, 50 años, el antígeno basal tiene una importancia muy grande en el sentido en que empezar la detección oportuna a estas edades y tener un antígeno basal es básico, porque un paciente con un antígeno basal en edad más o menos temprana, que sea mayor a 1, es un paciente que puede desarrollar un cáncer de próstata significativo. Un paciente que tiene un antígeno menor a 1 es un paciente que va a tener menos riesgo. Entonces, aterrizando esta información y dando aspectos prácticos para detección oportuna en su consulta, hay que empezar la detección a partir de los 40, 45 años, considerando si el paciente tiene sobre todo antecedentes familiares, y el seguimiento lo vamos a individualizar basado en riesgos. Pacientes en este rango de edad que tengan un antígeno menor a 1 es un paciente que tiene un bajo riesgo de desarrollar un cáncer significativo. Es un paciente que podemos espaciar más ese seguimiento, verlo cada 5 años, o irnos un poquito más tarde. Los pacientes de riesgo intermedio son pacientes entre 1.1 y 2.9. Estos pacientes hay que estar un poquito más cerca de ellos. Y el paciente que ya tiene un antígeno arriba de 3 nanogramos, que este es el punto de corte actual, es un paciente que ya tenemos que empezar a considerar que sea un candidato a biopsia de próstata. ¿A quién le vamos a hacer biopsia de próstata? Las indicaciones básicas son 2. Paciente con un tacto rectal sospechoso, que toquemos algo en esa próstata, un aumento de consistencia o algún nódulo, o el paciente que tenga un antígeno elevado. Hablando de la zona gris que acabamos de mencionar, aquí podemos echar mano de la fracción libre si tenemos fracciones libres abajo del 20%, o actualmente tenemos otros biomarcadores disponibles para esto. Antígenos arriba de 10 nanogramos o antecedentes de lesiones premalignas, esos son pacientes que directamente tenemos que mandar a biopsia de próstata, aunque estos pacientes realmente tienen que ser referidos para llevar bien a cabo la indicación de una biopsia de próstata. Entonces, finalmente, hablando de esta cuestión de la detección oportuna, necesitaríamos estrategias para no hacer lo mismo que han hecho en los países del primer mundo y perder 25 años en darnos cuenta que sobretratamos muchos pacientes. Necesitaríamos estrategias que conserven el beneficio de la detección oportuna, tomando en cuenta el riesgo de sobrediagnosticar o sobretratar a algunos pacientes, y esto es lo que yo llamaría una detección eficaz. ¿Y qué implica una detección eficaz? Es llevar a pacientes y evitar
biopsias innecesarias, es el primer paso en la detección individualizada, y darnos cuenta que no es necesario que diagnostiquemos todos los cánceres, pero lo más importante es que no debemos perder al paciente que pueda tener un cáncer de próstata que sea significativo, que esté en riesgo de morir por cáncer de próstata. ¿Cómo hacemos esto? Con algunos riesgos individualizados. Estos son algunos nomogramas o algunos calculadores que están disponibles en línea, que cualquiera de nosotros nos podemos meter. Metemos los datos clínicos del paciente desde cuestiones de raza, edad, niveles de antígeno prostático, resultados de biopsia, y lo que nos va a arrojar es un resultado que nos va a decir las posibilidades de tener cualquier tipo de cáncer, o sea, un cáncer de próstata de bajo grado, y sobre todo las posibilidades de tener un cáncer de próstata de alto grado, y estos son los pacientes que no se nos deben escapar, y sobre todo son los pacientes que vamos a llevar a biopsia. Biomarcadores que tenemos disponibles actualmente, aparte del antígeno prostático, que tienen mayor sensibilidad, tenemos biomarcadores en sangre, biomarcadores en orina, biomarcadores en tejido, el PSA3, que es un biomarcador en orina después de un masaje prostático, el 4K-score y el índice de salud prostática, que son marcadores en sangre. El CONFIRM y el SELECT normalmente son en tejido prostático, en biopsias que previamente son negativas para hacer como una revisión. Y actualmente también la detección por imagen. La resonancia magnética multiparamétrica ha tomado un papel importantísimo últimamente, sobre todo para decidir si el paciente es candidato a biopsia y para darnos aspectos anatómicos que nos ayudan mucho a dirigir las biopsias. Por resonancia magnética ya tenemos una clasificación, así como para mama el BI-RADS, en próstata tenemos algo que se llama el PI-RADS, que nos da un número que va del 1 al 5, y los pacientes que tienen de PI-RADS 3 hacia el 5 son pacientes que tienen sospecha de un cáncer de próstata significativo y son pacientes que vamos a llevar a biopsia. Entonces, el cuadro clínico en cáncer de próstata normalmente puede llegar a ser asintomático, puede coexistir con síntomas urinarios de tipo irritativo u obstructivo, porque puede coexistir también con hiperplasia. Ya cuando tienen hematuria, edema o dolor óseo, normalmente son pacientes con enfermedades avanzadas o metastásicas. Ya que hacemos una biopsia, el patólogo nos va a decir el score de Gleason, que esto es en cuanto a la arquitectura glandular, nos van a decir el patrón celular más común, y se va a hacer una suma que se vuelve un poquito complejo, pero lo más importante es que a mayor suma es un cáncer más indiferenciado, por lo tanto más agresivo, y el score de Gleason termina siendo el factor independiente de mayor peso en el comportamiento y sobre todo en el pronóstico de nuestros pacientes. La estadificación TNM, los pacientes T1 normalmente son pacientes que no tienen síntomas, que tienen antígenos altos, T1A y T1B normalmente son diagnósticos incidentales por cirugía, por enfermedad benigna. El T2A son tumores palpables que solo es un nódulo. T2B podemos tener afección de la mitad de la próstata. T2C afecta ambos lóbulos o hay induración en toda la glándula. Los T3 ya son localmente avanzados, ya sea porque hay extensión extracapsular. T3B ya tiene invasión hacia las vesículas seminales. T4 ya invasión hacia órganos adyacentes. En cuanto a ganglios linfáticos, solo hay presencia o ausencia de ganglios, y metástasis, el M1A es cuando hay ganglios fuera de la pelvis. M1B, enfermedad ósea, que las metástasis óseas son las más comunes en cáncer de próstata, y M1C cuando hay enfermedad visceral hacia otro sitio. Entonces, esto es el protocolo que hemos seguido para el diagnóstico del cáncer de próstata, ya sea con la indicación de la biopsia, y ya que tenemos todos estos datos, o sea, el nivel de antígeno, el nivel de la parte clínica del tacto rectal y el Gleason en la biopsia, vamos a dividir a nuestros pacientes en pacientes de riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, pacientes con enfermedad localmente avanzada y pacientes con enfermedad metastásica, y de acuerdo a esto vamos a escoger el tratamiento que le vamos a ofrecer a nuestro paciente. Sí, en pacientes de bajo riesgo tenemos estas tres opciones de tratamiento, desde la vigilancia activa, sobre todo en pacientes con enfermedad muy localizada o con enfermedad de muy bajo riesgo, con Gleason hasta 6, pero también podríamos ofrecerles tratamientos activos como cirugía o radioterapia. Riesgo intermedio, tenemos las mismas tres opciones, pero en diferente orden. Riesgo alto, tratamientos con cirugía o radioterapia, pacientes con enfermedad localmente avanzada, cirugía, radioterapia o bloqueo hormonal, y pacientes con enfermedad metastásica. Aquí la base del tratamiento va a ser el bloqueo androgénico, que se pueda combinar con algunos otros tratamientos un poquito más nuevos.
Entonces, si se fijan, el tratamiento en cáncer de próstata tiene muchas formas de ofrecerse, desde tratamientos muy conservadores, tratamientos quirúrgicos, diferentes modalidades de radioterapia, actualmente terapias focales con crioablación o ultrasonido de alta frecuencia, que todavía se consideran ciertamente experimentales por la biología multifocal que puede tener el cáncer de próstata, tratamientos con bloqueo androgénico, quimioterapia y cuidados paliativos, normalmente para enfermedades más avanzadas. Sin embargo, mucha parte de la investigación está en esta parte de la enfermedad, en la parte de la enfermedad avanzada, donde ya se han logrado muy buenos resultados en cuanto a mejorías en sobrevida. Hablando de vigilancia activa, que esto no significa que no le hagamos nada al paciente, significa no tratarlo inmediatamente, precisamente para disminuir en pacientes de bajo riesgo esta parte del sobretratamiento y la morbilidad que se pueda asociar a un tratamiento con cirugía o radioterapia. Lo que hacemos es estar muy pendientes de este paciente, un seguimiento cercano, vigilando la cinética del antígeno prostático. En muchos protocolos tenemos que hacer rebiopsias para evaluar si ese Gleason se modifica y sobre todo estar muy cercanos al paciente, porque un porcentaje de los pacientes de bajo riesgo pueden tener un cáncer de alto grado que esté oculto, y por eso estamos monitoreando, estamos rebiopsiando, y actualmente ya se incluyó a la resonancia magnética como parte de la vigilancia activa para detectar lesiones que tengan un PIRADS alto o posibilidades de tener un cáncer de próstata más agresivo y que tengan indicación de que hagamos un cambio de tratamiento. Muchos pacientes en programas de vigilancia activa, en Estados Unidos, 40% de los pacientes de bajo riesgo están en programas de vigilancia activa, que son pacientes que ganan años de no tener secuelas de los tratamientos, y con ello pueden mantener vida sexual y muchas otras cuestiones de calidad de vida que también son muy importantes. Otra de las modalidades de tratamiento es la cirugía, la prostatectomía radical, que tiene indicaciones muy precisas. Lo que hacemos es quitar la próstata junto con las vesículas seminales y hacer una linfadenectomía pélvica de acuerdo al grupo de riesgo. Normalmente lo indicamos en pacientes con enfermedad confinada o incluso localmente avanzada, que tengan una buena esperanza de vida, por lo menos más de 10 años. No hay un umbral para la edad, nos basamos más en la expectativa de vida de los pacientes, y no tenemos duda que ese es el estándar de tratamiento para la enfermedad clínicamente localizada o localmente avanzada. La discusión va ya ahora más en qué modalidad vamos a hacer para hacer la cirugía. La podemos hacer por vía abierta, la podemos hacer por mínima invasión, ya sea por cirugía laparoscópica o cirugía laparoscópica asistida con robot, que es lo que últimamente nos ha demostrado muy buenos resultados, sobre todo en la parte funcional en cuanto a función sexual. La otra modalidad de tratamiento, que es radioterapia, que tiene resultados oncológicos similares a la prostatectomía radical. El estándar es hacer radioterapia de intensidad modulada, y en pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio favorable se puede dar solo la radioterapia, y en los demás pacientes normalmente la tenemos que asociar a un bloqueo androgénico durante un tiempo, ya sea curso corto o curso largo para pacientes de más riesgo. Actualmente los tratamientos con radioterapia son súper bien dirigidos. Estos temas de la intensidad modulada hacen que la toxicidad haya bajado muchísimo y los pacientes realmente no tengan mayor toxicidad y tengan muy buenos resultados oncológicos a largo plazo. Si tuviéramos que decir qué es mejor, si cirugía o radioterapia, creo que no, esa discusión no va. Los tratamientos tienen que ser multidisciplinarios, porque realmente los estudios a largo plazo no nos han demostrado una diferencia muy importante en cuanto a si es mejor la cirugía o la radioterapia, sobre todo en pacientes de alto riesgo. No hay un beneficio hacia algún lado. Por ejemplo, dicen que la cirugía muestra beneficios en sobrevida y la radioterapia muestra resultados mejores en progresión. Y lo que hemos visto es que para alcanzar las sobrevidas que pueden llegar hasta ser arriba del 90% a 10 años, normalmente la mayoría de los trabajos lo que logran es tratamientos multimodales, o sea, pacientes que se operan, pero como terminan siendo localmente avanzados, tienen que recibir un tratamiento adyuvante con radioterapia, y finalmente eso es lo que nos va a dar los mejores resultados para el paciente, los trabajos en equipo. Y finalmente, hablando del paciente con cáncer de próstata metastásico, la base del tratamiento sabemos que es el bloqueo androgénico, pero para detectar las metástasis es la primera parte
quién necesita un estudio de imagen, cuándo hacer el estudio de imagen y qué tipo de estudio de imagen. Estas son unas guías que se llaman guías radar para cáncer de próstata y estas nos indican cuándo hacer un estudio de imagen en un paciente recién diagnosticado o en un paciente que tiene alguna recurrencia. Enfocándome solo a la parte diagnóstica, que creo que es lo importante para ustedes, es que el paciente que se le tiene que pedir un estudio de imagen para buscar metástasis es un paciente que es de alto riesgo o que tiene un riesgo intermedio pero con enfermedad palpable, o el paciente que tiene síntomas. Me refiero dolor óseo. ¿Qué tipo de estudios son los que hacemos? La base de los estudios o las guías radar o lo que hay disponible para la mayoría de todos nosotros y en todos los países es gamagrama óseo y tomografía. ¿Cuáles son los problemas? Que muchas veces la sensibilidad del gamagrama óseo no es muy alta y sobre todo tienes que tener antígenos prostáticos muy altos para detectar metástasis óseas con una sensibilidad del 78%. Y la tomografía, que lo que buscamos es tejidos blandos, sobre todo evaluar si hay enfermedad ganglionar, no tiene tampoco una sensibilidad muy alta y sobre todo en pacientes con recurrencias la sensibilidad es muy baja, por lo cual hay algunas necesidades de detectar recurrencias y metástasis ocultas. En pacientes que tienen imágenes que no se ven en estudios convencionales, tenemos los estudios de imagen molecular, como ahora es el PET con PSMA, donde pacientes como este, que tienen recurrencia bioquímica después de 6 meses de operado, con un antígeno que se eleva hasta 0.6 y que me dan un gamagrama y una tomografía de que son negativos, si les hago un PET con PSMA, podemos detectar recurrencias ganglionares que probablemente no iban a ser detectadas por un estudio convencional y esto nos puede modificar el manejo de la recurrencia. Entonces, estos estudios moleculares en cáncer de próstata han tenido mucho peso para cambiar decisiones terapéuticas, sobre todo en pacientes con recurrencias. Siguiendo con el paciente metastásico, lo que buscamos con el bloqueo androgénico es, primero, paliar, reducir las secuelas de la enfermedad avanzada y retrasar la progresión. Es importante decir que el bloqueo androgénico no tiene ningún impacto en la sobrevida en pacientes con cáncer de próstata metastásico, pero sí podemos llegar a retrasar la progresión. ¿Qué hacemos con un bloqueo androgénico? Disminuimos los niveles de andrógeno, sobre todo porque inhibimos la unión del andrógeno con el receptor androgénico y prácticamente todas las formas de bloqueo androgénico actúan de esta forma. Reducen la habilidad para activar o para pegarse del andrógeno al receptor androgénico. Hay diferentes tipos de bloqueo hormonal de acuerdo al nivel donde estemos trabajando, ya sea a nivel central con análogos o antagonistas de LHRH, a nivel periférico o a nivel glandular, ya sea con antiandrógenos o incluso con castraciones quirúrgicas. Y los efectos, finalmente, lo que buscamos va a ser una castración, esto se refiere a que bajemos la testosterona por abajo de 50 nanogramos. Entonces, el bloqueo androgénico es la base del tratamiento en cáncer metastásico. No mejora la sobrevida global, pero actualmente ya hay muchos agentes que sí han ayudado a que junto con el bloqueo androgénico logremos mejorar la sobrevida de estos pacientes, utilizar algunos antiandrógenos de nueva generación o utilizar tratamientos combinados de bloqueo androgénico con quimioterapia. Pero finalmente la evolución va a ser cuestión de tiempo. Los pacientes que sí diagnosticamos con metástasis de inicio, como ese 40% que vemos en México, el 85% se van a morir de cáncer de próstata. Y esto va a ser cuestión de tiempo. Inicialmente la mayoría van a responder al bloqueo androgénico, pero eventualmente se van a hacer resistentes y todo esto va a ser cuestión de tiempo. Tenemos muchos agentes ya aprobados con beneficio en sobrevida global, que lo que ahora estamos buscando es tratar de cronificar esta enfermedad, que antes de tener unas sobrevidas de 2 a 3 años cuando tenían metástasis, lo hemos prácticamente duplicado o hasta triplicado con algunos agentes de acuerdo al paciente. Entonces, finalmente, si al paciente le da tiempo, puede llegar a vivir toda la historia natural de la enfermedad si llega a tener un cáncer de próstata significativo, desde darle una terapia local con cirugía, radioterapia, tener recurrencias, hacerse metastásico, sensible o resistente a la castración, pasar a la quimioterapia y finalmente morir. Esto nos puede llevar, dependiendo del caso, muchos años o pocos años de acuerdo al tipo de enfermedad. Los mensajes finales: es bien importante hacer hincapié en que el cáncer de próstata es un problema de salud pública en México. ¿Por qué? Porque los mexicanos, los varones, nos estamos muriendo de cáncer de próstata porque estamos diagnosticando tarde. Necesitamos establecer estrategias de detección oportuna que sean eficaces en nuestro país. Lo más importante es la educación
hacia la medicina de primer contacto, hacia las escuelas de medicina, información para los pacientes, que se quite el tabú de la exploración prostática y todas estas cuestiones. La tendencia son riesgos personalizados, tenemos que hacer más detección para tener más diagnósticos, y si tenemos más diagnósticos vamos a poder ofrecer más tratamientos de intención curativa. Las cuestiones actuales son quién realmente requiere un tratamiento y sobre todo escoger qué tratamiento, y depende mucho de la referencia oportuna por parte de ustedes hacia nosotros. Les agradezco mucho la atención y la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Santana. Ha sido un gusto tenerte en esta presentación, muy ilustrativa para los médicos de primer contacto. Como ya pudieron ver, tal vez nuestra obligación es, en el caso específico de cáncer de próstata, saber a quién le vamos a pedir un antígeno prostático y cuándo es que debemos referirlo, qué valores debemos de tomar en cuenta. Yo les doy las gracias a todos ustedes, les doy gracias a los ponentes, le doy las gracias al doctor Juan Manuel Medina y a la doctora Villavicencio por su participación como coordinadores el día de hoy. Por obvio de tiempo, les dejé ahí en el chat un correo que es oncología básica, oncobásica2022@gmail.com para sus preguntas y sus comentarios, y personalmente los atenderé de las consultas a los ponentes a lo largo del día de hoy, y les contestaremos sus correos lo más pronto posible. Doy las gracias a todos ustedes por su atención, por su paciencia, por su participación. Como pudimos ver el día de hoy, lo más importante para nosotros como médicos de primer contacto es la educación, tanto a nosotros como a nuestros pacientes, con la única finalidad de detectar lesiones tempranas que puedan ser tratadas, que los costos de atención sean menores y que podamos incidir en la mortalidad por cáncer. Muchísimas gracias y hasta pronto.